grabar. Bien, entonces veremos volumen de sólidos de revolución y primero vamos a ver un poquito de integrales, algún ejercicio de estos de integrales definidas. A ver, inventemos uno. Vamos a ponerle aquí integrales definidas por sustitución. Recuerden que las integrales definidas son aquellas que dan como resultado un número, ¿sí? Por sustitución. Por ejemplo, a ver, supongan ustedes que tienen que hacer esta integral. Integral entre 2 y 4, ¿está bien? De x más 3 al cuadrado por diferencial de x. ¿Bien? Entonces, para resolver esa integral tenemos dos posibilidades. Hay dos caminos, digamos. En el primero, vamos a poner ahí, en un camino, nosotros tenemos la integral entre 2 y 4 de x más 3 al cuadrado diferencial de x. ¿Bien? Un camino es desarrollar esta potencia, o sea, este es un binomio al cuadrado, desarrollarlo con el trinomio cuadrado perfecto, ¿bien? Y después integrar todos los términos. Nos quedaría integral entre 2 y 4 de, bueno, sería x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 6x, más el cuadrado del segundo, 9. Y todo esto por diferencial de x. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y ahora tengo que integrar, ¿no? Tengo que obtener la primitiva de esto. La integral es x cubo sobre 3, más 6 por la integral de la x, que es x al cuadrado sobre 2, más 9x. ¿Bien? Este x6 sobre 2 podemos simplificarlo, así que nos va a quedar 3. Así que vamos a poner directamente 3x cuadrado. Y esto lo ponemos entre corchetes, ¿bien? Y ponemos aquí afuera los extremos de integración, que serían el 2 y el 4. ¿Bien? 2 y 4. ¿Cómo sigue este ejercicio? Bueno, una vez que ustedes tienen la primitiva evaluada en los extremos, entonces lo que tengo que hacer es transformar esto en una resta. Así. Bien. En el primer paréntesis voy a poner toda la primitiva evaluada en 4, y en el segundo paréntesis voy a poner toda la primitiva evaluada en 2. Bien, así. Esa es la regla de Barrow. O sea que nos va a quedar 4 al cubo sobre 3, más 3 por 4 al cuadrado, más 9 por 4, ¿bien? Y de este lado evaluado en 2. 2 al cubo sobre 3, más 3 por 2 al cuadrado, más, se me está rompiendo la punta de la lapicera. 9 por 2. 9 por 2, bien. A ver, está bien, sí. Bueno, ahora hay que resolver esto. Entonces, primer paréntesis menos el segundo paréntesis, ¿bien? Aquí nos va a quedar 4 al cubo es 64 tercios, más 4 al cuadrado es 16, y 16 por 3 es 48, y 9 por 4 es 36. Pero no están equivocando las cuentas. Aquí tenemos 2 al cubo es 8, 8 tercios, más, esto es 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, más 18. Entonces, ¿tienen calculadora ahí? Díganme cuánto da el primer paréntesis, este.
316 sobre 3. tercios. 316 tercios, ¿así? Sí. 316 tercios menos, ¿y el segundo paréntesis? 98 tercios. 98 tercios. ¿Y esto cuánto da? 138. 138. 138, sí. ¿Tercios? A mí me da No puede dar 138 tercios, no. 218 tercios. No puede ser. Me No. da ¿Cuánto da? 218 tercios. Me da. 200, sí, ese está mejor. 218 tercios. No sé por qué te da 138, pero no puede ser. Me confundí en el signo, profe. Ah, ¿qué pusiste? Una multiplicación o algo así. Habrá puesto un más. Sí. Bueno, ese es el resultado, ¿sí? Esperemos no habernos equivocado en esto. Entonces, ahora, así se hace, esa es una forma de hacer este ejercicio. Ahora lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a hacer aplicando sustitución, que es más rápido y más fácil. Pero tiene un detalle que no hay que olvidarse. Entonces, espero que me aguante la lapicera que se me está rompiendo. Bueno, lo voy a copiar el ejercicio y lo vamos a llevar al otro lado. Bien. Ahora lo vamos a hacer por sustitución. Entonces, si lo hacemos por sustitución, tenemos que elegir un U. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el U que vamos a elegir? X más 3. X más 3. Bien. Después tenemos que hacer, como hacíamos antes, diferencial de U, diferencial de X, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, con esta sustitución, yo vuelvo a mi ejercicio. ¿Bien? Entonces vengo acá y digo integral. ¿Bien? En lugar de X más 3, yo tengo que poner la U. ¿Bien? O sea, X más 3 al cuadrado se va a transformar en U cuadrado. Y el diferencial de X y el diferencial de U en este caso son iguales. Pero aquí viene el tema de los extremos, porque los extremos 2 y 4 son para la X. Aquí, cuando yo uso el 2 y el 4, lo reemplazo en la X. ¿Entienden? Son extremos que le corresponden a la variable X. Y ahora ya no estoy trabajando más con la variable X. Ahora yo voy a cambiar variables y voy a trabajar, la sustitución es cambiar variables, voy a cambiar a la variable U. Entonces tengo que acomodar, o tengo que ver cuáles son los extremos que le corresponden a la U. Entonces, cuando uno hace sustitución en una integral definida, tiene que seguir trabajando en la sustitución viendo los extremos. Entonces aquí yo digo, si X, vamos a cambiar el extremo inferior, ¿sí? El que vale 2. Entonces digo, si X es igual a 2, entonces U es igual, ¿cuál sería el valor de U si X vale 2? Esto sale de acá, ¿sí? 5. 5, ¿sí? Entonces acá yo tengo que poner 5, porque es el extremo inferior, que para la X es 2, pero para la U es 5. ¿Se entiende eso? Acá digo, si X, ahora vamos con el de arriba, ¿sí? Si X es igual a 4, entonces la U, ¿cuánto vale la U? 7. 7, ¿sí? 7. Entonces, yo vengo acá y pongo 7. ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Claro, profe, tengo que ir reemplazando los números de la integral, lo tengo que ir reemplazando en mi U. Claro, o sea, yo tengo que cambiar los extremos si voy a sustituir variables. Hay que cambiarlos. ¿Y cómo los cambio? Me fijo cuánto vale el extremo para la X, voy a la sustitución y me fijo cómo queda el extremo para la U. ¿Está bien? Con Sí, ambos. ¿Se entiende? sí.
Bueno, entonces ahora integro esto, ¿sí? Ahora integro esto. La integral va a ser u al cubo sobre 3. Pero eso está entre los extremos 5 y 7. ¿Bien? Y aquí yo ya puedo resolver porque tengo la variable u y tengo los extremos de la u. ¿Está bien? Si ustedes volvieran, por ejemplo, como hacíamos antes en las integrales por sustitución, que vuelven a las x, o sea, yo reemplazo la u por x más 3, entonces tendría que volver a cambiar los extremos. ¿Estamos? Tendría que volver a cambiar los extremos. No tiene ningún sentido hacer eso porque nosotros no queremos llegar a la función integral, a la función primitiva, sino queremos llegar al número. Y al número podemos llegar a través de las x o a través de las u, es lo mismo. Entonces vamos a seguir con las u. ¿Bien? Entonces aquí se van a transformar en una resta. ¿Bien? Arriba en la primera reemplazo el 7, o sea queda 7 al cubo sobre 3 menos 5 al cubo sobre 3. ¿Y cuánto es 7 al cubo? 7 por 7, bueno, ¿cuánto es? ¿Me pueden decir 7 al cubo cuánto es? 343. 343 tercios menos 125 tercios, ¿sí? 5 por 5, sí, 125 tercios. ¿Y esto cuánto da? 218 tercios. 218 tercios. ¿Y antes cuánto daba? 218 tercios también. ¿Me entienden? Ahí. Entonces fíjense que es mucho más fácil hacer una integral definida por sustitución. Es mucho más sencillo. Pero hay que acordarse de cambiar los extremos y de terminar trabajando con la sub. ¿Se entendió la idea? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. Bueno, eso a modo de... O sea, no voy a hacer otro más porque en realidad la idea es la misma. O sea, si lo puedo hacer por sustitución, me va a salir mucho más rápido. Y me voy a equivocar menos que si hago todo esto. Porque fíjense la diferencia de cuentas que tengo que hacer, ¿no? Acá, en tanta cuenta, en tanto reemplazo, me puedo equivocar. Y aquí es mucho más simple, ¿sí? Porque la idea de la sustitución es que las integrales queden más simples, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver entonces, ahora, después de esta mini introducción, vamos a ver volumen por revolución, volumen de sólidos por revolución. Entonces, vamos a poner acá sólidos de revolución. Bueno, por si no saben ustedes lo que se llama sólido de revolución, un sólido de revolución es un sólido que se obtiene cuando una superficie gira alrededor de un eje. Lo podemos anotar, ¿sí? Es un sólido que se obtiene cuando una superficie plana gira alrededor de un eje. Alrededor de un eje, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de sólidos de revolución. Vamos a hacer acá una rayita. Acá no sé si van a salir bien los dibujos, pero supongan ustedes que tienen un rectángulo, ¿sí? Imagínense un rectángulo así. A ver, vamos a tratar de dibujarlo bien. Tienen un rectángulo así, ¿bien? Y esa sería la superficie, y tengo un eje de giro que yo lo voy a pintar acá de color rojo, ¿sí?
ese eje de giro, todo esto es un eje de giro. ¿Bien? El rectángulo es una superficie, para señalar la superficie, la vamos a pintar ahí un poco. Está muy grueso eso. A ver. Vamos a pintar ahí el rectángulo un poquito. ¿Sí? Bueno, ese sería el rectángulo. Bien. Y vamos a hacer que la superficie gire alrededor de este eje, o sea que dé una vuelta así. Bien. Entonces, si eso sucede, entonces se va a formar un sólido, que sería, y acá no sé si va a salir el dibujo, pero un sólido así, que sería un cilindro. ¿Entienden el dibujo o no? ¿O no se entiende? Sí, Ahí, profe. Más o menos, ¿sí? profe. Más o menos. Este sería el eje. Es difícil dibujar con esta cosita. Este sería el eje de giro, ¿sí? ¿Se entiende la idea o no? Ah, ahora sí. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacer un detalle esclarecedor. Supongan que... No, así no. A ver, vamos a ver si funciona el detalle esclarecedor. Si yo hiciera un corte acá, ¿sí? A ver. Vamos a ver si funciona este detalle esclarecedor. Ahí. ¿Se entiende eso o no? Ahí, la idea. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, más o menos bastante feo quedó, pero es lo que podemos hacer con estas herramientas. Bueno, eso es un sólido de revolución, ¿sí? Hagamos un ejemplo más. Este sería entonces, ¿cuál es el sólido de revolución? El sólido de revolución es el cilindro, ¿sí? Esto es un cilindro. Y un cilindro se obtiene cuando gira un rectángulo, gira, da una vuelta completa alrededor de un eje, ¿sí? Entonces se me forma un cilindro. Vamos a intentar hacer otro ejemplo. A ver. Este sería el A, ¿sí? Este es el ejemplo A, este es el ejemplo B. A ver, supongo que yo tengo ahora un triángulo. ¿Bien? Un triángulo así, que es la superficie. ¿Sí? Vamos a cambiar el eje de giro, ¿sí? Vamos a hacer otro tipo de triángulo. Supongan que tengo un triángulo así. Ahí, ese triangulito. ¿Sí? Y tengo el eje de giro ahora, este es el eje de giro. ¿Bien? Ese es el eje de giro. La superficie es esta, ¿sí? Toda esa es mi superficie que va a girar. Pero como el eje está acostado, está horizontal, entonces gira así. ¿No? Así gira. ¿Bien? Entonces, ¿qué sólido va a quedar ahí si eso se pone a girar una vuelta? Una vuelta nomás gira, ¿eh? ¿Cómo va a ser el sólido? El sólido va a quedar una cosa así. Ahí. Como una corneta. No, no tanto una corneta, porque las cornetas... Bueno, sí, puede ser una Un corneta. cono. Un cono sería, ¿sí? Pero sí, hay cornetas que se parecen conos. Así que podría ser tranquilamente una corneta. Así, ¿entienden? Y si yo le hiciera... A ver, vamos a ver si sale acá el detalle esclarecedor. Como un gorrito de cumpleaños, entonces.
como un gorrito de cumpleaños, tal cual. ¿Sí? A ver si sale para que se entienda mejor. El eje de giro sería este, ¿no? Acá, ahí y acá. ¿Sí? Ese sería el eje de giro. Y esto quedaría más o menos así. No, no con ese color. Con verde. Bueno, una cosa más o menos ahí. ¿Está más o menos la idea o no? De lo que es un sólido de revolución. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, entonces, hay varios sólidos de revolución. Por ejemplo, las botellas son sólidos de revolución. ¿Sí? Esta botella, no sé si ustedes la ven, una botella, no, bueno, no justamente esta, porque tiene muescas, ¿sí? Pero, no sé, esta botellita es un sólido de revolución, pero esto no es un sólido de revolución, ¿sí? Esto que es medio cuadrado así no es un sólido de revolución. Entonces, vamos a ver nosotros el caso, qué tiene que ver el sólido de revolución con las integrales. Entonces vamos a ver ahí el primer caso. Vamos a ver el caso 1. ¿Sí? Caso 1. El caso 1 es superficie limitada por función gira alrededor del eje X. Esto haciendo como un dibujito para entenderlo un poco mejor, va a ser algo así. Supongan que tenemos una función, tenemos los ejes X, Y, tenemos una función, una cosa así, no, así no. Algo así, ¿bien? Una función. Y tenemos un intervalo A y B, supongan que aquí está A y por acá está B, ¿sí? B, esa es una superficie, la función es y igual a f de x, una curva cualquiera. Y tenemos ahí una superficie limitada que la vamos a colorear. Sería esta la superficie. ¿Bien? Así. Pero nosotros tenemos que hacer que esta superficie gire de una vuelta completa alrededor del eje X. ¿Está bien? Este es el eje X. El eje X sería en este caso, cuando dice gira alrededor del eje X, el eje X es el eje de giro. Entonces, ¿cómo quedaría ese sólido? No sé si va a salir. Vamos a intentar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el eje... Bueno, esto va a quedar una cosa más o menos así, ¿no? El sólido, ¿verdad? No, así no. De aquí sería ahí. Una cosa así. Sería así. Bueno, ese no quedó muy bien. Vamos a ver. Ah, no, no me está quedando bien. Voy a intentar, hacer un intento más. Y si no me sale ya, se lo van a tener que imaginar.
¿Entienden lo que estoy dibujando? Sí, profe. El eje X estaría por acá. Ese sería el eje X, ¿sí? Que quedó ahí metido en el medio. Eje X. Y si le hacemos un detalle esclarecedor, a ver, vamos a ver. Le hacemos un detalle esclarecedor por acá, ahí, y ahí pónganle ustedes, ¿no? Y completamos acá. Y borramos los detallitos. Ahí. Y ahora pintamos. Fíjense que acá la función sería esta, que se está moviendo. Esa es la función, la curva de la función. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Sí, profe. Sí. Y la superficie, aquí quedaría más o menos pintada así, ¿ven? Por ahí. Así. Bueno, algo así. Bueno, ese es el sólido, ¿sí? Y el volumen de ese sólido, entonces vamos a poner acá el volumen, bueno, quedó medio grande, se calcula con una expresión que es pi por la integral entre a y b de la función elevada al cuadrado por diferencial de x. ¿Bien? Esa es la expresión que permite calcular el volumen de ese sólido. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, y después vamos a ver un caso 2 y un caso 3. ¿Bien? Entonces, paso para acá. Ejemplo 1. Entonces sería calcular el volumen del sólido generado cuando la superficie limitada por, aquí me dan los datos de la superficie, a ver qué podemos poner. Podemos poner igual 1/2 x más 1, ¿está bien? Y podemos poner x igual a 3, y podemos poner el eje x. ¿Sí? Eje x. Y después agregamos gira respecto del eje x. Bien. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a intentar resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es, vamos a seguir algunos pasos ordenados. Primero, gráfico. El gráfico de la superficie. Aquí ustedes se pueden ayudar si quieren del GeoGebra. Yo voy a ir acá al GeoGebra, la función es 1/2 x más 1. X igual a 3 y el eje x. Entonces si yo vengo acá y grafico
igual un medio x más 1, bien, ahí, un medio x más 1, y después tengo que graficar x igual a 3, ¿m? Porque esta dice un medio x más 1, x igual a 3 y el eje x. El eje x ya lo tengo aquí, entonces pongo x igual a 3. Y ahí aparece. Entonces, ustedes acá tienen que identificar una superficie cerrada. Yo lo voy a agrandar un poquito. Bueno, esa es la superficie cerrada, ¿sí? Es esta. A ver, necesito... ¿dónde está mi...? Acá. Necesito esto. Vieron, la superficie cerrada es esta. ¿Se entiende eso? O sea, es la función x igual a 3 y el eje x. O sea que es toda esta superficie. Así que me voy a llevar este dibujito. Bueno. Bueno, me llevo este dibujito. Más o menos por ahí. Entonces acá coloreamos la superficie. La superficie tenemos que colorear, esto hay que hacerlo siempre, o sea, marcarlo de alguna manera cuál es la superficie que va a girar. Esta superficie va a girar con respecto al eje X, o sea que el eje X es el eje de giro, casi similar a lo que pasa acá, ¿sí? Está la superficie y gira respecto del eje X. Y se va a generar un cono, porque sería como esta situación. ¿Se entiende eso? Es casi este mismo caso. Entonces, ahora ya una vez que hicimos el dibujo, podemos calcular el volumen. Segundo. Volumen. Entonces el volumen va a ser, suponen que yo tengo acá la expresión, tengo que hacer pi por la integral entre a y b, ¿sí? Entonces pi por la integral. ¿Cuál sería a y b acá? ¿Entre qué valores tengo que integrar? Entre -2 y 3. Entre menos 2 y 3. Menos 2 y 3 de la función al cuadrado. Pero la función, ¿cuál es? Es esta, ¿sí? Es i igual un medio x más 1. ¿Bien? Entonces tengo que poner un medio x más 1, pero eso va al cuadrado. Por diferencial de x. O sea, estoy usando esta expresión, ¿sí? Esa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por mi parte, no, profesor. Bueno, entonces, como ya vimos que cuando tenemos este tipo de integrales podemos resolverlas de dos formas, yo puedo desarrollar el cuadrado, puedo resolverla por sustitución. Yo lo voy a hacer por sustitución porque me parece que es más corto. ¿Bien? Entonces vengo acá y pongo sustitución. Entonces tengo u igual un medio x más 1, ¿sí? Diferencial de u, un medio diferencial de x, o sea que voy a tener que correr un poquito para arriba. Ahí, bien. O sea que 2 diferencial de u es, acá me faltó esto, es diferencial de x, y ahora los extremos. Entonces, ¿ven allá abajo donde estoy escribiendo o no? Sí, 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 profe, bueno. se ve. Sí, Si profe. x es igual a menos 2, entonces ¿cuánto vale la u?
¿Cuál es el valor de la U? 0. 0. 0. Bien, 0. Y luego tengo el 3, ¿sí? Entonces pongo, si x es igual a 3, entonces la U, ¿cuánto vale? 5 medios. 5 medios. Bien. 5 medios. Entonces, con esa sustitución, yo voy a plantear ahora la integral. ¿Bien? Vengo acá al otro, me va a quedar entonces que el volumen va a quedar pi por la integral. ¿Bien? Y ahora tengo que poner entre 0 y 5 medios. ¿Bien? Entre 0 y 5 medios de u cuadrado por 2 diferencial de u. Entonces va a quedar u cuadrado por 2 diferencial de u. ¿Bien? Ese 2, este 2 lo puedo extraer de la integral. Esto no quedó, ahí es un 2. ¿Sí? Entonces va a quedar 2pi por la integral entre 0 y 5 medios de u cuadrado diferencial de u. ¿Bien? Y esto es 2pi por u al cubo sobre 3, que es la integral de u cuadrado, u al cubo sobre 3, entre 0 y 5 medios. Y ahora directamente reemplazo, y me va a quedar 2pi, ojo acá con los paréntesis y todo eso, ¿sí? Porque aquí yo voy a poner el resultado de esta integral, y esta integral a su vez es una resta de 2 paréntesis, ¿sí? En el primero reemplazo el 5 medios, o sea que va a quedar 5 medios al cubo sobre 3, y en la siguiente reemplazo, en el segundo paréntesis, reemplazo el 0. 0 al cubo sobre 3. ¿Bien? Este en particular, como es 0 al cubo sobre 3, esto vale 0. Así que el resultado final va a ser 2pi por, bueno, tengo que hacer 5 medios al cubo. 5 medios al cubo es 125 sobre 8, ¿sí? Y eso sobre 3. Aquí está la línea grande. Esto va sobre 3. Por lo tanto, este 3 está sobre 1, y la regla de la oreja dice que se multiplican así y así. ¿Bien? Así que esto va a quedar 2pi por 125 sobre 24. 24. Pero este 24 se puede simplificar con ese 2. ¿Bien? O sea, aquí 12 y aquí 1. ¿Bien? O sea que al final nos va a quedar 125 sobre 12 pi. Y estas son unidades de volumen. ¿Sí? Y ahí estaría hecho el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Estos ejercicios de volumen siempre dan positivos, ¿eh? Porque el volumen es un parámetro físico que solamente admite valores positivos. No les puede dar nunca negativo una integral de este tipo. Jamás. Las de área tampoco. Entonces, el hecho de que dé positivo ya es una gran cosa. Si da negativo está mal, seguro. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? No, profe. No, no. No, profe, se entendió bien. Bueno, vamos a ver el caso 2. ¿Bien? Este es el caso 1. Caso, ¿cómo pusimos? Caso 2, así. El caso 2 es superficie limitada superiormente
por más de una curva, gira alrededor del eje X. Entonces sería un caso como este. A ver, vamos a intentar dibujar. Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, dos curvas distintas. Supongan ustedes una, no, así no. Una f de x, y tuvieran una g de x. Una cosa así. ¿Sí? Esta sería una g de x. Dos funciones, y en este caso, bueno, y tuviéramos acá, bueno, un valor a, un intervalo a, aquí tengo que considerar la intersección, un valor b, y por acá un valor c. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí sí o sí, cuando tengo dos curvas distintas, sobre el área que va a girar, aquí, bueno, esto gira alrededor del eje X, ¿no? No voy a dibujar los sólidos porque no salen muy bien, ¿sí? No ayudan mucho. Pero debo tomar como dos superficies diferentes que giran, y las tengo que hacer girar por separado, tengo que imaginarme que giran por separado. Entonces tengo, por ejemplo, no sé, esta sería una, ¿sí? Esa sería una superficie que va a girar, y la otra sería esta, ¿bien? Esa, ¿bien? Entonces nosotros tendríamos un volumen 1 acá, volumen 1, que sería, si hiciéramos girar esta partecita nomás, con respecto al eje X, ¿bien? Esa partecita que sería lo mismo que este caso, ¿bien? O sea que tendríamos que usar esta expresión. Así que el volumen 1 sería pi por la integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial de x. El volumen 2 sería si hiciéramos girar este pedacito de superficie con respecto al eje X también. Entonces nos va a quedar pi por la integral entre b y c de g de x al cuadrado por diferencial de x. Y al final nosotros hacemos que el volumen total es igual a B1 más B2. Sumamos los volúmenes de los dos sólidos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Bien. Que sería el ejemplo 2. Entonces vamos a poner acá ejemplo 2. Bueno, los enunciados son muy parecidos, ¿no? O sea, también es calcular el volumen del sólido generado cuando, eso se repite, ¿sí? Aquí me voy a llevar todo esto. Ahí. Entonces sería calcular el volumen del sólido generado cuando la superficie limitada por, y acá le mandamos alguna función. ¿Bien? Entonces tendríamos, por ejemplo, la función I igual a x al cuadrado, la función I igual menos x más 2, y ponemos el eje X, ¿bien? Y después ponemos gira respecto del eje X. Bien, entonces
lo primero siempre es dibujar. Primero el gráfico, ¿sí? Y ustedes acá tienen que ir a GeoGebra otra vez. Vamos a borrar estas que hicimos. Y vamos a graficar, ¿cómo era? X cuadrado y menos X más 2. Bueno, y igual X cuadrado. Y igual menos X más 2. Bien, nos da ese gráfico. Y acá nosotros tenemos que decidir cuál es la parte que vamos a usar. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a ir, necesito mi puntero, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la superficie que tengo que pintar? ¿Cuál es la superficie que me tengo que llevar para trabajar? Por ejemplo, será... A ver, yo les voy a pintar uno, ustedes me dicen si está bien o no. A ver si me están escuchando. ¿Esta está bien? No. ¿Están ahí o no? Sí, Ah, sí. ¿está bien esa? Sí, profe. ¿Sí está bien o sí me estás escuchando? Para mí no Sí, está está bien. bien. No, no está tampoco. bien. No está bien, porque... No, de menos 2 a 1, ¿no? Pero digo, ¿por qué no está bien? ¿Cuál sería la razón por la cual esta superficie que yo pinté está mal? Porque esa estaría girando, o sea, tiene que girar en el eje X. No, esta también puede girar con el eje X, ¿eh? Yo, o sea, la puedo hacer girar, sería otro tipo de ejercicio, pero digo, no estoy... Esta misma, así como está, la puedo hacer girar sobre el eje X también. No, Y no esa es está esa la arriba, razón. esa No, está no es esa la arriba de razón. la función. Tendría que estar abajo de las dos funciones. No, pero el error, ¿Es o porque sea, está redondeado y Puede la ser. línea recta? no, miren, tiene que ver con esto. Fíjense, siempre tienen que leer el enunciado. Dice acá. Puede ser porque no tengo, o sea, puede ser porque no tengo la limitación, o sea, no me dice que tengo que considerar hasta el 0 o por el eje Y. Tiene que ver con la limitación, porque ustedes tienen que pintar, ¿sí?, lo que está limitado por estos tres elementos. Por eso dice, la superficie está limitada por estos tres elementos. Entonces, tienen que aparecer los tres elementos en los límites. Y aquí lo que yo pinté, o sea, esta es la parábola, la recta y el eje X. Esos son los límites que yo tengo que considerar. Y aquí, lo que yo pinté, está limitado por la parábola, está bien, está limitado por la recta, pero está limitado por el eje Y y no por el eje X, así que esto está mal. Esa es la razón por la cual está mal lo que yo pinté. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿está bien si yo pinto esto, por ejemplo? ¿Eso? No. Sí. Sí, Sí. No. Perdón, estaba tomando agua y me olvidé de traer el agua. Tampoco. Tampoco. Me atoré cuando me dijeron eso. No, está Faltan mal. ahí. Lo dije muy convencida. Sí, sí. Falta el eje X. Acá, esta que yo pinté recién está limitada por la parábola y por la recta, pero y el eje X no participa acá en los límites. Así que tampoco es esta. Tendría que ser este segmento, ya sé, desde 0 hasta 2, el triangulito. Ese triangulito, Completa eso ese es. triangulito. Porque tiene que cumplir, esto es lo que está bien. Esto que voy a pintar ahora, esto está bien, ¿sí? Esto está limitado por, fíjense, está limitado por la parábola. ¿Qué pasó acá? Esto está limitado por la parábola, está limitado por la recta y está limitado por el eje X. Están los tres elementos, entonces es esto. ¿Se entiende eso? Eso es importantísimo, porque si ustedes no interpretan el enunciado, o sea, no respetan esto que dice que la superficie tiene que estar limitada por los tres elementos, entonces está mal. O sea,
A veces pasa, miren, a veces pasa esto, que cuando ustedes plantean el gráfico, vuelvo al gráfico, a veces puede pasar de que encuentran dos zonas que están limitadas por las tres cosas, ¿sí? O sea, esta es una, bueno, ahí se me corrió esto, ¿sí? Esta es una posibilidad y de pronto encuentran otra que cumple con los mismos requisitos y también podría ser, bueno, ahí los dos están bien, entonces ustedes lo que interpretan y pintan es lo que tienen que calcular, ¿bien? Pero lo que no está bien es que ustedes interpreten otra cosa, pinten por acá, por ejemplo, cuando aquí no participa el eje X, eso está mal, ¿bien? Entonces, esta es la que corresponde ahora, es la única que cumple con esos requisitos, ¿sí? No hay otra. Bien, entonces me voy a llevar ese pedacito. Voy a borrar eso. Me voy a llevar ese pedacito de ahí. Bueno. Entonces, toda esta superficie es la que yo necesito. Pero, ¿qué me encuentro? Me encuentro que ahora la parte superior de la superficie, el límite superior, está formado por dos curvas. Esta es y igual a x al cuadrado. Y la otra es y igual menos x más 2. ¿Está bien? Menos x más 2. Entonces, sí o sí estoy obligado, porque acá es donde, cuando veo esto, cuando veo esta parte, ven que aquí en la parte superior cambian las curvas, yo tengo que acordarme que estoy en este caso, ¿bien? Y que no estoy en este. En este caso yo tengo, en el caso 1, yo tengo una sola curva por arriba y resuelvo todo con una sola integral, ¿sí? Desde A hasta B con una sola integral porque tengo una sola función. Pero en este caso, no puedo ir desde A hasta C con una sola integral porque tengo cambio de función. Entonces, ese es el caso que tengo ahora, entonces yo tengo que cortar esto en dos partes. ¿Bien? Así. Corto acá, ¿bien? ¿Bien? Y tengo dos superficies distintas. O sea, sí, dos superficies por separado, digamos. Entonces esta será una. Vamos a respetar los colores. ¿Sí? Esta será una. Bien. Y la otra será esta de acá. Entonces, estas dos superficies me generan, cuando las haga girar, me generan dos sólidos distintos, ¿sí? Que yo después los tengo que unir. O sea, si no lo voy a hacer con este tamaño, pero vamos a intentar cómo sería uno, lo voy a hacer más pequeñito. Un sólido, el sólido limitado por x al cuadrado sería una cosa más o menos así. Sería como una especie, cuando gira esa superficie alrededor del eje x, me daría como un cono. Lo voy a exagerar un poco más, ¿sí? Un cono así medio parabólico. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. profe. Y cuando hago girar el otro me daría como un cono más recto. ¿Mm? Así, ¿entiendes? Entonces, calculamos este que vamos a llamar volumen 1, ¿sí? Calculamos este que vamos a llamar volumen 2, y después los unimos a los dos. ¿Eh? Sería como si nosotros tomáramos esto, ¿está bien? Y lo uniéramos con este así. ¿Entienden la idea? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno. Eso sería lo que vamos a hacer, ¿sí?
¿Cuál de los dos tiene un volumen más grande? ¿Cuál de los dos ¿El sólidos? recto? ¿Eh? ¿El volumen 2? El volumen 2 es más grande, ¿sí? El volumen 2 porque la superficie 2 es más grande. Entonces, eso debería verse reflejado en los resultados. Entonces vamos a calcular el volumen 1. Vamos a plantearlo y después lo vamos a resolver. Volumen 1 igual pi por la integral, ¿entre qué extremos? 0 y 1. 0 y 1 de la función al cuadrado. La función al cuadrado es x al cuadrado. X al cuadrado, diferencial de x, ¿sí? El volumen 2 es pi por la integral, ¿entre qué extremos? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2 de menos x más 2 al cuadrado diferencial de x, ¿sí? Entonces, esa la vamos a calcular en el otro pizarrón. Bueno, esta y esta por ahí, ¿bien? Ponemos acá. Bueno, la primera es más sencilla porque esta integral no tengo que usar ni sustitución ni nada. La primera va a quedar, vamos a hacer una rayita acá. ¿Sí? Bien, la primera me va a quedar directamente igual a pi por la integral entre 0 y 1, y aquí puedo elevar x al cuadrado, eso me da x a la cuarta, por diferencial de x, y esto da pi por, la integral es x a la quinta sobre 5, esto va entre 0 y 1, ¿sí? O sea que esto es pi por corchete, la resta, así, y va a quedar, reemplazo el 1 primero, 1 a la quinta sobre 5, y después reemplazo el 0, 0 a la quinta sobre 5, este se va porque está con 0, y esto me va a quedar, bueno, un quinto acá, un quinto de pi sobre 5. ¿Mm? Pi sobre 5. Bueno, ese es el primer volumen. Vamos al segundo. ¿Bien? El segundo volumen tenemos B sub 2. Bueno, acá me conviene hacerlo por sustitución, ¿sí? Entonces vamos a poner sustitución. Tengo u igual menos x más 2. Diferencial de u es menos diferencial de x, menos diferencial de u es diferencial de x, y luego cambio los extremos. Si x es igual a 1, ¿cuánto vale la u? 1. 1. 1. Bien. Y acá pongo, si x es igual a 2, ¿cuánto vale la u? 0. 0. Bien. Entonces, esta integral se va a transformar en se va a transformar en la integral entre 1 y 0, ¿sí? Ojo con eso, ¿eh?
Tienen que respetar el orden que les dio acá. Por más que quede así, que este es más grande que este, tienen que respetar esto, porque es lo que corresponde, lo que se corresponde con los valores de la x, con los extremos de la x. Entonces me va a quedar entre 1 y 0 de u cuadrado, ¿no? U cuadrado por menos diferencial de u, que es el diferencial de x. Y esto es lo mismo que decir menos integral entre 1 y 0 de u cuadrado diferencial de u. Y esto es lo mismo que decir, acá, Profe, adelante queda el número pi, ¿no? ¿Igual? ¿O no? ah, cierto, sí, sí, me comí el número pi, perdón. Sí, sí. Pi, sí. Pi, ahí, ¿sí? Así, ahí estamos bien, ¿no? Bueno, y quedaría menos pi por u al cubo sobre 3 entre 1 y 0, y es menos pi por corchete, la resta adentro, ¿sí? Así. La resta va a quedar 0 al cubo sobre 3, y aquí 1 al cubo sobre 3, y este se va, porque es 0, y este queda 1/3, entonces va a quedar pi sobre 3. Porque este es menos 1/3, ¿ven? Porque este signo menos hace que sea menos 1/3, con este menos se hace más. Entonces queda positivo, está bien, y da pi sobre 3. Ahora, si ustedes se fijan bien, el pi sobre 3 es un poquito más grande que el pi sobre 5, o sea que hasta ahí está bien el ejercicio porque es coherente con lo que está dando, ¿sí? Habíamos dicho que este volumen era más grande que este, por lo tanto, este resultado tiene que ser un poco más grande que este. Si ustedes a pi lo dividen en 5, les da un número más chico que si a pi lo dividen en 3. ¿Bien? Y ahora vamos a usar este pedazo de... ¿sí? De aquí nosotros pasamos para acá. ¿Bien? Entonces vamos a poner que el volumen total va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. O sea que queda pi sobre 5 más pi sobre 3. Y eso me da, ¿cuánto da? 8/15 de pi. ¿Bien? Y ese sería el volumen final. Esto es unidades de volumen. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, profe. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, a la hora de sacar el volumen total, o sea, ¿está bien si contamos al pi también cuando estamos sumando? no entiendo. A ver, ¿cómo? Acá estoy con el volumen total, ¿sí? Claro, porque ahí quedó 8/15, pero está bien si yo hago, o sea, en la calculadora, pi quinto sobre más pi tercio, me da Sí, un ¿cuánto te da? resultado, Si haces pi quintos más pi tercio, ¿cuánto te da? ¿Qué número? ahí le digo, Da 1,67. ¿1, 67. 1,67. Y ahora resuelve esto, hace 8 por pi sobre 15, o 8 sobre 15, y el resultado lo multiplicas por pi, es lo mismo. ¿Cuánto te da? Tendría que ser lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, 1,67. exactamente lo mismo. Yo no tengo calculadora acá, pero por eso lo dejo de esta manera, pero si ustedes quieren meter todo esto en la calculadora, lo pueden hacer, no hay ningún problema. o sea, es que si lo ponemos de la dos formas está bien, esa es la duda. Sí, 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 si yo pongo acá, por ejemplo, igual 1,67 me dijeron, 1,67 unidades de volumen, está perfecto. Sí, profe. Sí, es lo mismo, es lo mismo.
Lo mismo Bueno, acá, digo, si en lugar de pi quintos ponen, no sé, 0,8 daría esto, me imagino. 0,62. ¿0 cuánto? 0,62. Ah, 0,62, bueno, 0,62 y aquí pi sobre 3, que debe dar 0,90 y algo, 0,80 y pico. 1,04. Todo mal. Cualquier cosa a mis cuentas. Bueno, ¿ven por qué no hago yo esto? ¿Por qué pongo pi sobre 5? Porque no tengo idea cuánto es pi sobre 5 ni pi sobre 3. ¿Ven? Entonces lo dejo así. Bueno, esa sería la cosa. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me sí, pueden profe. decir qué hora es? Así, porque quiero dejar lugar a hacer si tienen dudas o consultas, ¿qué hora Son es ahora? las 9:10. 9 y 10. Bueno, hacemos un caso más y después dejo para que ustedes consulten si quieren, ¿sí? Vamos a hacer el caso 3. Profe, Sí. al comienzo los límites de la integral los obtengo del gráfico nomás, o lo puedo Ah, obtener de eso voy a... Ahí está, tenía pensado que me estaba faltando algo, entonces eso es lo que yo quería decir y después se me pasó. Miren, puede pasar, o sea, aquí vieron que miramos el gráfico y obtuvimos los límites, ¿sí? Directamente del gráfico. En realidad, los límites de integración, puede ser que el enunciado diga, calcular, voy a poner acá, calcular los límites de integración. Si dice eso el enunciado, eso quiere decir que el cálculo de los límites, no puedo hacer dos cosas juntas. Bien. Si dice esto el enunciado, calcular los límites de integración, eso quiere decir que a este cálculo se le va a asignar un puntaje en el ejercicio. Entonces hay que hacerlo, por más que uno los vea claramente en el gráfico. ¿Ya? Si uno no sabe cómo calcular los límites de integración, entonces se puede guiar del gráfico y el ejercicio lo va a resolver lo mismo. ¿Ya? Igual va a salir. Pero cuando me piden calcular los límites de integración, entonces los tengo que calcular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí mis límites de integración son el 0, este 1 y este 2, ¿sí? Esos son mis límites de integración. Entonces los vamos a calcular. Venimos acá y ponemos calculamos los límites. De integración. ¿Bien? Entonces, miren, ¿cómo obtengo? A ver, me voy a llevar de vuelta este dibujo. A ver, me lo voy a llevar así completito con la pintura. Esperen un cachito, ¿sí? Ahí está. Bueno, lo tengo ahí. Entonces, ¿cómo obtengo este límite? Este límite. ¿Qué cuenta tengo que hacer para obtener ese límite? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Eh? ¿Debo calcular qué cosa? cuando la función se hace 0, Exacto, tengo que calcular la raíz de x de y igual a x al cuadrado, ¿está bien? Entonces pongo x al cuadrado igual a 0, ustedes para calcular raíces igualan a 0, y me va a quedar x igual a la raíz de 0, x igual a 0. Y ahí tienen el primer extremo. ¿Está bien? ¿Cómo hago para calcular este extremo? ¿Qué es lo que tengo que calcular? igualo ambas ecuaciones.
Es cierto, pero ¿qué es lo que tengo que buscar? Punto de intersección. Exacto. Debo calcular la intersección entre y igual x cuadrado y igual menos x más 2. ¿Bien? Entonces, las intersecciones entre curvas se calculan igualando las curvas, ¿no? Entonces tengo que hacer x al cuadrado es igual a menos x, quedó feo ese cuadrado, ¿no? Acá, x al cuadrado igual a menos x más 2. ¿Bien? Entonces aquí tengo que reconocer inmediatamente una cuadrática. Entonces las cuadráticas se igualan a 0. X al cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Bien? Y esto con Bhaskara me va a dar dos resultados. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos resultados? Menos 2 y 1. Menos 2 y 1, ¿sí? Ahora, yo sé que me sirve el 1 porque lo veo en el dibujo, este es el que me sirve. Pero ¿por qué me da otro ahí? El menos 2, ¿qué me está diciendo? La otra intersección que hay entre las dos funciones. La otra intersección, porque si ustedes se fijan acá, si vamos a las gráficas de las funciones, las gráficas completas, ¿no? No solamente el pedacito que nosotros estamos extrayendo, van a ver que se cortan en 1, ¿sí? Ahí, en 1, y se corta en menos 2, ahí está la otra intersección. Entonces cuando ustedes igualan las curvas de la parábola y la recta, el cálculo les da las dos intersecciones. Ustedes tienen que usar la que necesitan, que es la 1. ¿Bien? Entonces ahí tengo ese extremo. Y por último, ¿cómo encuentro este extremo de acá? A ver. Ese extremo. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo calcular? Debo calcular qué cosa. La raíz también. La raíz. La raíz de Menos y igual X menos más x 2. más 2. Y eso se obtiene con igualando la ecuación a 0, o sea, menos x más 2 igual a 0. Si quieren la x para que me quede positivo la pongo de este lado. X igual a 2, y ahí tengo el otro extremo. ¿Sí? Esa es la forma correcta de calcular los extremos de integración. ¿Sí? Y una forma más o menos ordenada, que se entienda lo que están haciendo. ¿Está bien? Porque a veces cuando se ponen a calcular extremos mezclan todo, lo ponen a la izquierda, a la derecha, y al final uno sabe qué están haciendo, ni siquiera si lo que están haciendo es calcular extremos de integración, y eso confunde. Entonces si ustedes se toman el trabajito de señalar lo que están haciendo, y a qué número corresponde, bueno, eso la verdad que ayuda mucho a la hora de revisar y corregir un ejercicio. ¿Bien? Sí, total. Bueno, y veamos el caso 3. Vamos a hacer el caso 3 y yo les voy a plantear un ejercicio del caso 3, pero no lo voy a resolver, se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. ¿Bien? El caso 3 sería, a ver, vamos a ir acá, otro pizarrón. Caso 3 sería superficie limitada por dos curvas. Dos curvas, gira alrededor del eje X. Bien. Sería en el dibujo una cosa así.
Sería, por ejemplo, si ustedes tienen una función, supongan una función así, una f de x, y tienen abajo otra función, una g de x, y tienen un intervalo AB, que podría ser algo así. Este sería A y B. Entonces me queda una superficie limitada por dos curvas, una por encima y una por debajo. Una cosa así. Esa, a ver, y la voy a hacer girar respecto del eje X. Entonces, como esto va a girar respecto del eje X y esto se va a mover con respecto a este eje, pero está separada del eje, me va a generar como una especie de rueda, ¿eh? Con un agujero en el medio. Toda esta parte va a ser un agujero. Espero que se entienda esto. Esto debería quedar así, Como si fuera una dona, profe. como si fuera una dona, tal cual. Una cosa así más o menos. Aquí, así y algo así, ¿no? ¿Eh? Una cosa así. Aquí iría algo así. Algo así. ¿Entienden la idea? Sí, profe. A ver, esta parte quedó media fea. Una cosa así. Y si le agregamos un detalle esclarecedor, bueno, el eje de giro estaría por acá, ¿no? O sea, el eje de giro estaría por acá, sería el eje X. Una cosa así. ¿Bien? Así sería el eje X, y si le agregamos un detalle esclarecedor, esto debería ser una cosa más o menos así. Mm. A ver, esperemos que se entienda. Mm. Y acá me faltaría un detalle que sería así, algo así. ¿Bien? Ahí. Más o menos. Entonces ustedes tendrían acá esta sería la función roja, ¿entienden? Esta sería f de x, y que sería esta también. ¿Mm? Esa también sería f de x, y esta sería g de x. Esta. Esa sería g de x, de este lado no se ve, y aquí estaría esto pintado así. ¿Bien? ¿Está bien o no? ¿Se entiende la idea, mamá? Sí, profe, dibuja muy Bueno, bien. entonces, el caso es que el volumen acá, vamos a poner la fórmula así. El volumen sería, lo ponemos por acá. El volumen va a ser pi por la integral entre a y b de, aquí tengo que poner f de x, a ver, que necesito paréntesis, a ver, lo voy a acomodar un poquito más, porque esto me está quedando, bueno, va a ser así. F de x al cuadrado menos g de x al cuadrado diferencial de x.
¿Bien? Esa sería la expresión. Ya sería la función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado. ¿Bien? Todo por diferencial de x. Esa sería la idea. Esa sería la formulita, ¿no? Entonces yo les voy a dejar un ejercicio a ver si les sale. El ejemplo 3 sería este. Ejemplo 3. ¿Bien? Entonces, los enunciados siempre son muy parecidos. ¿Bien? Entonces aquí vamos a copiar todo este enunciado y le vamos a cambiar las funciones. ¿Sí? Entonces queda, calcular el volumen del sólido generado cuando la superficie limitada por... Bien, aquí cambiamos esto. Y vamos a poner, a ver. Vamos a poner, ¿qué puede ser? I igual a... menos x al cuadrado más 4x, ¿sí? Y igual no sé qué, a ver, necesito ver las gráficas para no meter la pata, porque si no, vamos a ver las gráficas, ¿sí? A ver, hagamos algo que se pueda calcular. Menos x al cuadrado más 4x. Bien. Esa, y le vamos a meter una menos x más 2. No, esa no me sirve. Menos 1/2 de x. A ver, esta. Un medio. A ver ahí. Esta puede ser. No, más 2, más 3 le vamos a poner, a ver. Más 3. Ahí está. Esa. Bueno, miren. Menos 1/2 es menos x cuadrado más 4x y menos 1/2 de x más 3. Menos 1/2 de x más 3. ¿Bien? Esta no hace falta ya. ¿Bien? Bueno, ese es el ejercicio. Entonces, cuando lo grafiquen, aquí les voy a dar algunas pautas para que no entren en desesperación. ¿Sí? Bueno, vieron que la gráfica es esta, ¿sí? Y a ver, acá. La gráfica es esa, y la superficie es entre las dos curvas, o sea que es este pedacito, ¿sí? Ese pedacito. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que en esta, los ejes, los extremos de integración, no están tan claros como en los otros ejercicios. Ven que este extremo aparentemente es 0,8 parece, ¿no? Y este otro que está acá es el otro extremo. Este es 3,8, 3,7, no lo sé. Bueno, estos sí o sí deben calcularse. Sí o sí los tienen que calcular. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, acá donde dice calcular los límites de integración, esto hay que hacerlo antes de hacer todo, porque si no, no puedo, si no conozco los límites, no puedo integrar. En los otros ejercicios podíamos usar la gráfica porque los límites estaban bien definidos, acá no. Eso, y luego tienen que hacer, acuérdense que esta es la función de arriba, f, y esta es la función de abajo, entonces tienen que elevar esta al cuadrado, y tienen que elevar esta al cuadrado, ¿sí? Tienen que elevar
esta al cuadrado y esta al cuadrado, y después tienen que resolver esta expresión. O sea, si les quedan términos semejantes aquí adentro, resuélvanlo. Esta no la van a poder sacar por sustitución, sí o sí van a tener que hacer los trinomios cuadrados perfectos. ¿Bien? No les va a quedar otra, yo creo, no se van a salvar de eso, así que bueno, van a tener ahí un rato. ¿Pero se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a parar la grabación ya y después estoy atento a sus consultas, ¿sí? Si quieren hacer esto, paramos la grabación.